¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Qué gusto volver a estar para compartir este nuevo programa de testimonios. ¿Cómo pasaste la semana? Nos interesa muchísimo porque suponemos que a lo mejor nos viste la semana pasada. Y hoy estamos para compartir un nuevo testimonio con dos invitados de lujo. Así que estamos con Luis, mi compañero, para comenzar este programa. ¿Cómo andamos, Luis? Pero muy bien, Arnoldo, muy bien, muy gustoso. Y bueno, nuevamente la versión, expectantes. Expectancias. Bueno, se trata de un matrimonio joven. Un matrimonio joven de dos líderes de nuestra iglesia. Los dos son los líderes de jóvenes. Él, Andrés Cuellar, y ella, Antonella Cardoso. Así que bienvenidos, nos alegra mucho tenerlos. Muchas gracias. Bueno, si vos supieras la historia, cómo se conocieron estos chicos. Supongo que lo voy a conocer enseguida. Bueno, no tenía pensado, pero es muy interesante. ¿Hace cuánto se pusieron de novios? Y de novios, vamos a cumplir 5 años de casado, más Sí. 3 de novio, o sea que son Hace 8 años. Bueno, pero contémosle, porque total, ellos no tienen hijos, así que... Pues justo iba a preguntar eso. Sí. Jóvenes, los veo muy jovencitos. Sí. Hijos no, todavía. Sí. todavía. Pero contémosle a la gente cómo ustedes comenzaron su noviazgo. Yo dije, estos chicos se van a poner de novio y la pegué, ¿eh? Sí, hicieron una comedia, ¿no? Sí, hicimos como una obra de teatro de comedia, era como un regalo para dos jóvenes que se iban a casar, entonces nos invitan a representar una obra de teatro como casados nosotros, y entonces yo me puse el traje, ella se puso también la ropa de novia, Sí. y representamos como una coreografía, como un vals. Y era de regalo porque era una canción que le gustaba a la novia que se casaba. Pero nosotros, conocidos ahí a la distancia, por decirlo así. Sí. Y en esa noche nos robamos, como por decirlo, las miradas de todos ahí, nos miraban como con cariño ya, y mirá qué bien se los ve esto. Y así, pero nosotros nada. Y viene el pastor y nos dice, ustedes... capaz que se cumpla esto, no me acuerdo bien cómo nos dijo, pero como que algo iba a pasar. Y creo que esa noche también fue como que rompió un poco la estructura de por ahí la conversación que tenía con ella, y después de eso sí me declaré y le dije que me gustaba, empezamos a orar y al tiempo nos pusimos de novio realmente. Y vamos a descubrir algo. ¿Qué pasó con Antonella esa noche de la comedia? ¿Vos pensaste algo? Estamos sacando de verde a Maduro, ¿eh? No, o sea, qué sé yo, la gente que se me acercaba, e inclusive los hermanos, las hermanas de la iglesia, era como que, qué lindo se te vio, qué lindo con Andrés, y como que Qué linda me tiraban, pareja. sí, me tiraban indirectas, ¿no? Sí. E inclusive mi suegra actualmente, digamos, estaba emocionadísima porque era como que... Ya veía nuera. Sí, ya. Sí. Y el papá de él, sería mi suegro también, era como que estaba ahí secándose las lágrimas más o menos, y yo como que estaba ahí latente porque yo no hablaba con él, digamos, en ese sentido ni nada. Después al tiempo... Es una historia que comenzó con una novela, pero se hizo una realidad. Exactamente. Ahora, hay detalles. Vivimos en una época donde no solo la juventud, ¿no?, sino la sociedad entera está en una situación muy, muy crítica. Ahora, ustedes dieron detalles de noviazgo. O sea, se comenzaron a conocer, escuché allí la palabra, comenzamos a orar. Sí. Y después voy y me declaro Antonella. Sí. Ahora, qué llamativo eso, Arnoldo, Sí. qué llamativo, chicos, porque, como decía, vivimos un tiempo donde eso prácticamente se perdió. Pero estamos revalorizando las cosas, estamos recobrando cosas, y una es esa. Sí. O sea, primeramente una amistad, esa atracción, ese flechazo, como por allí se dice, ¿no? Y la oración. Comenzar a preguntarle a Dios, ¿es o no es Antonella para mí? Sí. ¿Es o no es Andrés para mí? Qué notable. Y aquí están, 5 años ya. 5 años. O sea, En diciembre cumplimos 5 años de casados. están nuevitos todavía, pero
Sí. Creo que están en la fórmula. Exactamente. Ideal, sí, Bueno, sí. comenzaron con Dios, es obvio que cuando uno comienza y sigue con Dios, el matrimonio perdura. Hay garantías. Yo estoy cerca de los 50 años ya de casado, Bueno. así que ellos están en los 5 años. Le falta un ser. Y yo un poquito más, así que conviene buscar a Dios para todas las cosas en la vida. Ahora, ¿quién conoció primero a Jesús como su Salvador? ¿Cómo conocieron el Evangelio? Bien, en mi caso, yo nací en lo que se llama, ¿no?, cuna cristiana, hogar cristiano, Sí. familia en sí, porque más allá de mis papás, mis abuelos, mis tíos, en Sí. sí toda la familia es cristiana. Sí. Y gracias a Dios, Dios me dio ese privilegio de contar con unos padres cristianos en los cuales me dieron el ejemplo también a seguir. Y si bien yo venía a la escuela bíblica, asistía y demás, a los 9 años, en una escuela dominical que se llamaba antes, Sí. dan el paso para aceptar a Cristo como único Salvador, hacer la oración de entrega, y ahí fue donde tomé la decisión. Con 9 años, a partir de ahí fue mi vida, empezó a camino a ser cada vez mejor, y siempre tuve en claro el temor a Dios sobre todas las cosas, pero también porque tuve ese ejemplo en mis padres. Yo me levantaba cada mañana para ir al colegio o demás, y yo los veía a mi papá y a mi mamá orando, leyendo la Biblia, y después tuve ese caminar, para mí fue buenísimo, porque gracias a Dios toda mi adolescencia pude cuidarme, pude guardarme, no me fue necesario recurrir a vicios, a ningún tipo de esa escasez, ¿no?, que hoy se ve, Sí. por ejemplo, en la falta de amor. Y eso fue lo que me mantuvo, Sí. es la verdad. Y bueno, obviamente estuve en varios ministerios, así como adolescente, ¿no? Y hoy en día puedo seguir firme en este caminar que realmente para mí es lo mejor, digamos. No le preguntamos la faz secular, Luis, pero me vino ahora, ella es estudiante de italiano o profesora de italiano Estoy estudiando el profesorado de italiano en este momento. en este momento. De Sí. música también, creo. Me recibí en Instituto Canción, que es un instituto de música, y aparte anteriormente un instituto de música que era de Iglesia de Dios, el EMIG. Claro. Y hoy en día continúo en el profesorado, estoy en 2º año, Sí. y en Instituto Canción estoy formando parte del área administrativa, y también en las materias ministeriales soy profesora. ¿Por qué italiano? ¿Te gustó? ¿Tenés alguna ilusión de irte a Italia? ¿Qué pasa con eso? En principio sí, tengo obviamente la ilusión de ir a Italia, obviamente creo que es un sueño que Dios me lo va a cumplir, Sí. o nos va a cumplir. Sí. Pero comenzó todo en la secundaria. A mí me tocó en el colegio normal donde yo asistía, por sorteo, porque no fue a elección, me tocó el idioma italiano. Y cuando iba cursando al 3er año, la profesora de italiano notó en mí que estaba interesada, que me iba muy bien, y me cede una beca en un instituto, el Dante, y de ahí comencé a estudiar aparte, al paralelo, ¿no?, del secundario, en este instituto de formación. Sí. Y al tiempo conocí este instituto de Dardo Rocha, se llama el profesorado, Sí. para seguir. Yo quiero animarte, Antonella, que sigas cultivando ese sueño. No sé si sabían que mi esposa es descendiente de italiano, una de sus abuelos, creo que los abuelos maternos italianos. Y siempre tenía la ilusión de conocer Italia. Y se cumplió la ilusión. Cuando fuimos a Israel, tomamos un atajo y fuimos a Italia, desde Roma hasta Milán. Así que hemos tenido el privilegio de conocer, así que yo te puedo asegurar que tu sueño se va a cumplir. Yo sé que estoy pensando, Arnoldo, Sí. en una valijita. Sí. Yo soy de origen italiano.
Así que en una de esas Sí, me puedo acoplar. pero claro. Andrés, ¿cuál es tu profesión? Y yo actualmente trabajo en una distribuidora, ahí soy empleado y me desenvuelvo en el área de supervisión, así que gracias a Dios tengo un buen trabajo, por Sí. decirlo, ¿no? Y estoy ahí, capacito personas todos los días como para el área de venta siempre. Y ¿Sabes qué, Arnoldo? Sí, Estos chicos me están motivando a seguir con el programa. sí, Sí, tremendo, Arnoldo, lo Totalmente. que uno está escuchando, escucharlo a Antonella, escucharlo a Andrés, las experiencias de la juventud, realmente creo que eso van a ser esos chicos, esos jóvenes que van a motivar a muchos. Van a motivar a muchos. La juventud, como bien lo aclaraba Antonella, no fue necesario recurrir a, no hace falta. No hace falta. Lo único que hace falta es recurrir al autor de la vida, a Dios, sí. que es lo que ustedes hicieron. Y aquí están ustedes. Ahora, en el caso tuyo, Andrés, vos conociste de niño el Evangelio, de grande, adolescente. sí, en mi caso fue muy diferente a la situación de ella. Yo me crié en una familia católica, por decirlo así, porque de nombre, porque no éramos que asistíamos, no practicábamos, pero sí mi mamá más que nada tenía la intención de que asistamos al catecismo, que hagamos la confirmación, y nos motivaba para que lo hagamos. Lo hizo mi hermano mayor y después intentó hacerlo conmigo, lo hice un poco a medias porque no lo sentía, por decirlo así. Hice sí el catecismo y al tiempo ya no quise ir más a la confirmación. Y era como que ya entré en una etapa adolescente donde empezaba a curiosear, por decirlo así, en qué era Dios y no lo podía ver en ese sentido en la iglesia católica. La verdad que no me pasó. Y al tiempo sí, mi mamá se convierte al Evangelio a través de una persona que le predicó. Ella conoce a Cristo y de vuelta comienza a motivarnos, pero ya para el camino del Señor, y nos empezó a mí a predicarme, a enseñarme qué era conocer a Dios, qué era tener a ¿Cuántos Cristo. años tenías allí? En ese momento, bueno, ella cuando yo tenía 12 años, fue como que en mi familia entró la palabra de Dios. Y a los 14 años yo asisto a una iglesia cristiana evangélica, pero no por mi mamá, porque yo no quería, sino que un amigo a los empujones prácticamente me llevó a asistir a una reunión, y fui para ver qué pasaba. Sí, Y ahí tuve una experiencia muy fuerte con el Señor. sí. La verdad que algo que me revolucionó, porque me dice el que cuando termina la prédica me invitan a pasar. Yo no quería, porque no sabía qué iba a hacer ni nada, y la persona que estaba predicando me dice: orá con tus palabras, habla con Dios. Y lo único que me salió fue decirle: yo no te conozco, y Jesús, si estás acá, si esto es cierto lo que dicen, me gustaría conocerte. Y fue en una oración tan sencilla y tan Tan a la vez, Sí. y tan cierta, ¿no? Porque con total sinceridad se lo dije al Señor, que lo quería conocer, pero que no lo conocía, y quería saber si realmente existía. Y ahí me toma algo en mi cuerpo que hasta ahora, el día de hoy, no lo puedo explicar, pero se me aflojan las piernas y era llorar, y se me hacían los párpados, como que sentía algo raro en mi cuerpo, una revolución parecía, y cuando abro los ojos estaba en el piso, mi ojota estaba por un lado, por otro, me senté y miraba para todos lados, no entendía qué pasaba, pero era una sensación tan linda en mi cuerpo, Sí. en mi pecho, una paz tremenda, y decía: era cierto. Y así fue como Entonces, conocí a Jesús. Andrés, la presencia de Jesús es real, por lo que estás contando, no hay la menor duda. Sí, la presencia de Jesús es real. Con las personas que tengo la oportunidad de hablar hoy en día, le digo que más allá de lo que le digo a una persona le pueda enseñar o que pueda escuchar, que puede tener una experiencia con el Señor a solas, en su habitación, puede tener la charla que yo tuve con Él,
lo quería conocer y Él se dio a conocer y lo sentí en mi cuerpo, en carne propia, y la verdad que fue... Tu oración inicial me hizo acordar de mi oración inicial, porque yo tenía 23 años, había probado de todo, menos a Jesucristo, no creía en Él. Entonces yo en mi habitación de soltero le dije, si es verdad que existís, si es verdad que estás vivo, si es verdad que podés vivir en mi corazón, bueno, aquí estoy, probame que existís, yo te voy a recibir. Y caí en llanto, lágrimas, y me caí de rodillas, y lo que hasta ese momento fueron grandes aventuras, picardías de jóvenes, a partir de ese momento lo vi como grandes faltas, pecados. Le pedí perdón, le pedí perdón, le pedí perdón. Me levanté un muchacho nuevo, diferente. No fue en una iglesia, fue en una habitación, mi habitación de soltero. Qué bueno que es Dios, ¿no? Cómo recurre a la persona que con sinceridad le dice, te quiero conocer, a demostrarte, a hacerte ver. Y ahí está, en una habitación, en un templo, donde quiera que haya alguien sincero, Dios no tiene ningún problema en manifestarse, ¿no? En hacerse ver, en mostrarse. Qué bueno es. Ahora, Antonella, me quedé contigo hoy. Naciste en un hogar cristiano, pero eso no te hacía cristiana. No. A los 9 años le tuviste que rendir tu vida a Cristo. Así es. Qué bueno, una criatura, ¿no? Sí. Podríamos pensar, ¿no? Sí, podríamos, pero ahí nos damos cuenta que un chico, una chica de 9 años ya puede tomar esa decisión. Exacto. Y qué bueno, Arnoldo, que se pueda tomar. Mirá el ejemplo que tenemos aquí, hoy una señora, una esposa, una profesional, futuro yendo a Italia, cuántas cosas. Líderes de jóvenes. No lo dije, pero Andrés es uno de los consejeros de la iglesia, así que es un líder en todo sentido, coordina cultos, Antonella coordina cultos. Bueno. Están súper activos en la iglesia, muy comprometidos. Y no son simples religiosos, son jóvenes que han tenido una experiencia con Dios. Exactamente. Ese es el punto, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno, qué notable. ¿Hay algo que ustedes quisieran contarle al público? ¿Por qué vale la pena seguir a Jesucristo? ¿Eso es seguir una nueva religión o es una experiencia transformadora? ¿Qué pasa con Cristo cuando uno lo recibe y lo sigue? Y en mi vida siempre lo cuento de una manera en que en el desorden en que llevaba mi vida, porque desde muy chico, desde mi etapa comencé a salir de fiestas, que quería tener novias, que un montón de que quería probar el cigarrillo, quería probar el alcohol, y tenía como me quería mandar solo, por decirlo así, desde muy chico. Sí. Y había un desorden tan grande en mi vida, que eso es lo que siempre yo cuento, que es lo que para mí provocó el Señor, que Él cambió todo ese desorden y ordenó de una manera en que yo nunca creo que lo iba a poder hacer solo. Fue como que todo se encaminó a partir de que conocí al Señor, y cosas que soñaba de chico, que pensaba que no se iba a poder ser, o cosas, un montón de pensamientos que por ahí uno tiene, y hoy yo digo que el Señor hizo más de lo que yo soñé, me dio mucho más de lo que yo esperé en la vida, y cambió totalmente el rumbo a donde aparentemente iba, a lo que hoy puedo ser. Así que... Qué tremendo, ¿no? Pero Andrés, hay una parte humana que uno tiene que hacer, como leer la Biblia, como orar, como congregarse, como todo eso. Háblanos un poco de eso, porque supongamos que en este momento está un chico de 14, 15 años, 16, dice, bueno, yo quiero probar eso que Andrés estaba comentando, y Jesús lo hace, pero uno tiene que hacer una parte también, la parte humana, ¿verdad? Exactamente. Me acuerdo que cuando estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida, yo comencé mi
mi etapa de trabajo, por decirlo así, vendiendo libros. Sí. Siempre cuento como una experiencia muy fuerte, porque dentro de los libros que vendía, entre libros de infantiles, de cocina, también vendíamos Biblia. Y tenía ahí una Reina Valera bastante grande, y tenía una carga tan grande en mi corazón, y no sabía qué hacer, era la realidad. Y no tenía mucha base bíblica. No sabía mucho, no conocía mucho de la palabra, pero sí sabía que Dios ya se había presentado en mi vida y sabía que era real, y entonces comenzaba a hablar con Él. Y ese día bajé los bolsitos, porque tenía 2 bolsitos de libro con los que caminaba y hacíamos un puerta a puerta. Agarro la Biblia y como no sabía por dónde empezar, abrí y quería que Dios me hable a través de la Biblia. Y ahí encuentro un pasaje que me decía: esfuérzate y sé valiente. Y respondiendo a la pregunta, ¿no? Sí. Que el Señor ahí me prometía estar conmigo todos los días. Sí. Y me hablaba a mí a través de esa palabra. A mí me estaba hablando y yo lo sentía, y mientras lo leía sabía que era para mí, y era algo tan grande que esa carga que sentía en ese momento seguía existiendo, el problema seguía, sí. Pero yo ya lo empecé a ver de otra manera, y una paz que empecé a sentir en mi vida, en mi corazón, a través de que Dios me habló en su palabra. Y eso es el mensaje que yo puedo dar hoy a los jóvenes, sí. A alguien que no conoce a Dios o que conoce, que el Señor promete estar con nosotros todos los días, acompañarnos, ir por delante, como a mí me dijo: yo estaré contigo y voy a ir por delante tuyo a donde quiera que vayas. Pero primero me dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Sí. ¿Cuántos chicos hoy se sienten solos? ¿Cuántos casos dramáticos de chicos que se suicidan? Sí. Porque no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen a Cristo en sus vidas. Qué tremendo. Y hay una respuesta, pero no la conocen. No la conocen. No la conocen. Sí. Qué tremendo. Ahora, Arnoldo, yo creo que estamos siendo esos motivadores, estamos llevando ese mensaje a una sociedad. Estamos en la Argentina, donde tenemos un muy alto nivel de suicidio en jóvenes. Entonces, yo creo que ustedes son los que están rompiendo el esquema con este programa, con este mensaje, demostrarle a la juventud que se puede. Y hay tantas cosas que uno quisiera decir, ¿no? No los veo almidonados, no los veo que los están presionando, los veo que están contando una experiencia, o sea, un Dios que se puede experimentar. Sí. No están perdiendo la vida, no la están derrochando, porque uno escucha al joven decir: no, si no tomás, si no fumás, si no tenés sexo, si no tenés esto, no sos nadie. ¡Wow! ¿Cómo que no sos nadie? Mira, sí. Fíjate lo que tenemos. Sí, se puede ser feliz, Antonella, siguiendo a Cristo, porque hay muchos que dicen: qué vida aburrida llevan esta gente, yo quiero ir al boliche, quiero a la droga, quiero esto y lo otro. Pero se puede ser feliz siguiendo a Cristo. Sí, obviamente. En mi caso, más que nada, yo experimenté a Dios desde muy chica, y entiendo también que muchos que por ahí nacen en hogares cristianos tienen una etapa en donde, como se le prohibió tantas cosas, por así decirlo, y no se le mostró un verdadero cristianismo, sí. Se terminan apartando, más o menos en la edad de 13, 15, lamentablemente se alejan sí. de Dios. Sin embargo, yo no viví esa etapa, porque realmente viví una relación con Dios que me ayudó a mantenerme firme en todo momento. Claro. Y iba al secundario, y en el secundario es donde comienzan, ¿no?, las incitaciones a salir a boliches, a hacer fiestas así no sanas, sí. Drogas, cigarrillos, alcohol. También el tema sexual, ¿no?, se comienza a florecer en esos momentos. Y sin embargo, como había dicho anteriormente, yo conocí muy bien a Dios, y también entendía que ese Dios, nuestro Dios, merecía respeto, pero también por mí
yo decidí respetarme y cuidarme. Entonces, cuando se acercaban mis compañeras o compañeros de curso a darme ciertas propuestas, yo no tenía miedo de decirle no. No tuve en ningún momento ese miedo de decirle no, porque yo sabía que tenía un Dios mayor que todo y que por más que tal vez se burlen, ese Dios me iba a respaldar. Sí. Y viví, de verdad, viví mi adolescencia y mi juventud todavía, Sí. de una manera tan especial y tan linda que yo realmente agradezco a Dios y de poder ser de ayuda a otros, porque cuando mis compañeras llegaban destrozadas, porque es la verdad, llegaban destrozadas, habiendo estado con fulanito, venían a hablarme a mí. Y ahí era el paso para acercarme y decirle que había un Dios, había un Salvador que las amaba muchísimo más que cualquier persona. Y eso también fue lo que me ayudó a mí, ¿no? A mantenerme en cuidado también, porque yo decidí entregar mi vida a Jesús y sabiendo que Él tenía la persona más adecuada también para mí. Y Él sabe la historia, ¿no? Y los chicos con los jóvenes que tratamos, que yo me mantuve toda mi adolescencia sin noviazgo y sin besar a ningún chico. Y mis compañeras por ahí decían, güey, ¿cómo no vas a probar? Sí. Sí. Y sin embargo yo no, porque para mí era algo tan importante. Si bien capaz algunos dicen, no, un beso, hasta eso para mí era prioridad e importante. Más allá de lo sexual, ¿no? También. Pero dijiste algo. Yo trataba de cuidar mi propia dignidad. Exacto. Y yo creo que eso es un principio, un valor que se ha perdido, ¿no es cierto? Así que hoy nos enteramos. Yo no sabía que Andrés fue su primer novio. Sí, fue mi primer novio. Y su esposo. Sí. Bueno, festejamos esto. Realmente nos regocija ver en medio de una juventud que está bastante mal. Sí. Iba a coincidir con vos, Arnoldo. Decidí respetarme yo misma. Eso es realmente tremendo, tremendo. Si no nos respetamos nosotros, ¿qué podemos esperar de los demás? De la otra persona también. Entonces, qué bueno el mensaje de Antonella en este tiempo. Respetate vos. Sí. Claro. Vos mismo. Así es. Bueno, el tiempo ha volado. El testimonio de ambos fue formidable, realmente digno de escuchar una y otra vez. Pero queremos dejarle a cualquiera de los dos o los dos unas palabritas finales a esta cámara. Ahí está nuestro público que va a estar expectante de lo que le quieran decir para cerrar el programa. Bien, para el que está del otro lado escuchando, me gustaría decirte que vale la pena seguir a Jesús, que tus sueños y todo lo que vos esperás de la vida y todo lo que anhelás, hay una salida, hay una esperanza de vida en Cristo y Él cumple sueños y supera las expectativas que podamos tener. Él lo hizo conmigo y sé que lo puede hacer con vos. El amor de Dios es maravilloso y es sobrenatural, y cosas que a veces pensamos que no merecemos, Él aún así nos ama, a pesar de que tropezamos, que fallamos, Él te ama. Y realmente te recomiendo que experimentes a Dios, que le digas en sencillas palabras, como contábamos en el testimonio, que puedas acercarte a Él y decirte que le querés conocer, y van a pasar cosas que le vas a querer contar a todo el mundo porque te va a sorprender. Bueno, se nos fue el tiempo. Se fue. Pero queremos decirte, querido amigo, querida amiga, especialmente si sos joven, tal vez pensabas hasta aquí, ser joven y vivir una vida que vale la pena es un imposible. Pero hoy quisimos presentarte un matrimonio joven que han conocido a Jesús desde temprana edad. Les revolucionó la vida y hoy están agradecidos de haber vivido ese estilo de vida. Tómalo en cuenta, invítalo a Jesús a tu corazón y comprobalo vos mismos. Luis. El libro de Eclesiastés dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Acá está el ejemplo. ¿Se acordaron de Dios en los días de su juventud? Acá están.
testimonio tremendo. Gracias, Arnoldo. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros y nos veremos, Dios mediante. Muchas bendiciones.